Hablemos de datos, episodio 50. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea. El episodio de hoy es un episodio de celebración, un poco también nostálgico, porque con este episodio cerramos nuestra segunda temporada al llegar al episodio número 50. Tenemos 25, o hemos estimado 25 episodios por temporada, y pues con este cerramos pues el tema de los podcasts y hemos querido hablar de podcasts o queremos hacer un podcast sobre podcasts. Así que, sin más ni más, hablemos de podcast. Contado con la presencia de Harold, de acompañamiento que ha sido muy valioso, muy interesante en esta segunda temporada. Harold, quiero empezar, no por presentarte como siempre, sino que, antes de todo, agradecerte por esta compañía, por esta experiencia que ha sido estar aquí en la segunda temporada de Hablemos de Datos. Cuéntame, ¿qué has sentido? ¿Cómo te has sentido? Con el corazón en la mano. Ay, Johncito, sí, llegó el episodio número 50, fin de temporada. Muy emotivo porque la verdad ha sido una experiencia, un viaje maravilloso estar acá contigo, aprender muchísimo, no solo de este mundo de la virtualidad, de la locución, de los podcasts, de los datos que siempre hablamos, de la gente que nos acompaña, de los temas que ustedes nos dan, de, mejor dicho, todo lo que hemos vivido en todos estos meses. Ha sido un crecimiento para mí personalmente maravilloso. Con número 50, esperemos que sean muchos 50 más, que sigamos creciendo y que pues esta familia de Hablemos de Datos se crezca, se siga creciendo y que seamos muchos más. Bueno, y cuéntame, antes de estar trabajando en este proyecto, ¿escuchabas podcast? Sí, escuchaba podcast. Les voy a contar pues los podcasts que yo escuchaba, sí, que eran pues, digamos, pelitos en la ropa, que una vez me equivoqué y dije, hablemos de pelitos, no, es Pelitos en la Ropa, que es un podcast chileno que habla de mascotas, que ellos incluso tienen un TikTok, para los que de pronto lo siguen, que es de botitas, que habla de gaticos y bueno, una cantidad de aventuras que ellos viven. Está La Cárcel No Da Risa, me gusta muchísimo, creo que es basado en las cárceles de Texas y no recuerdo. Está uno que me encanta personalmente también, que es el Apocalipsis Zombie, Virus HT1. Me fascina el tema de zombies, entonces ahí narran la historia de cómo es el apocalipsis, cómo el mundo se va convirtiendo en zombie, pero pues en audio. Y pues obviamente mi podcast favorito, Hablemos de Datos. Tiene que serlo, sí, obvio, tenemos que escuchar. No conozco, no, mentiras. Si yo escucho, yo me grabo y apenas sacamos el programa, me escucho y me hago como una retroalimentación. Oiga, aquí la embarré, estoy con una muletilla, no debí haber dicho esto, y uno va aprendiendo. Eso es verdad. Tengo también que realizar porque cada uno sus propias muletillas, propios errores, cosas que uno dice que no son, y cuando está ya la producción final uno dice, ay, pucha, eso no era las que, digamos, escucho muchos podcasts. Cada vez utilizo los espacios, digamos, que a veces cuando estoy trabajando, que no requiera pues una concentración mental, que es poco, generalmente trabajo más con la mente enfocada, pero cuando hago tareas rutinarias, pues normalmente cuando estoy haciendo la limpieza también me coloco los audífonos y escucho. O sea, ya no haces el oficio escuchando música para planchar, sino podcast. Sí, colocaba a la dueña del swing y bailaba, rapeaba, ya no, ahora es el podcast. Digo muchísimos, escucho muchísimos podcasts, también escucho muchos, sí, bien sea en el carro o bien sea que vaya en transporte público. Uh-huh. A mí los escucho, entonces tengo muchos. Y los organicé, soy un poco más estructurado. Sí. Tengo pues algunos podcasts de crecimiento personal, hay que les recomiendo mucho, el show de los superhábitos. De verdad que les enseña a organizar su tiempo. Aquí donde ustedes no me ven, bueno, aquí donde nos ven, pero pues les cuento de mi historia personal. Yo trabajo en un horario normal de 7 a 5. He estado estudiando los últimos años, entonces estudio en la nocturna. Obviamente tengo una empresa, Numerum. Numerum tiene pues obviamente el podcast, Hablemos de Datos, pero también sacamos videos en YouTube, también sacamos los cursos, también tengo que hablar con los clientes, y esto requiere buscar temas, editar, quitan bastante tiempo. Desde mi familia, mis 2 adorados bebés, que pues hace poquito forman parte de mi vida y son el centro de todas mis experiencias. Salimos a viajar, poder organizar todo el tiempo. El show de los superhábitos me ayuda mucho a organizar esos temas. Hay unos que se llaman Despertando Podcast y Durmiendo Podcast. Se generan reflexiones de 10 minutos
son súper útiles porque te dan toda la energía en la mañana. A veces escuchar uno de ellos, bueno, hay uno que no coloco aquí, meditaciones guiadas o mindfulness, hago meditación y me ayudan muchísimo para no haber matado a nadie todavía ese trabajo. O sea, compañeros de trabajo que me estoy leyendo, algunos de ustedes están vivos, gracias por... Sí, a meditaciones guiadas, sí. Y hay uno que me gusta mucho que son las charlas TED. Las charlas TED tienen su propio podcast, TED en español, y traen reflexiones del mundo y la vida muy interesantes. En los temas de psicología hay 3 podcasts que voy a recomendar. Uno, Se Regalan Dudas, realmente te hace plantearte muchas cosas de qué estás haciendo en la vida. A veces estamos en la caja del ratón, en la rueda del ratón, Sí. haciendo lo mismo día tras día sin sentido. Entonces, Se Regalan Dudas te ayuda realmente a cuestionarte si lo que estás haciendo cumple con los objetivos de vida o estás ahí en la nada. Está Entiende tu mente, un podcast de psicología espectacular. Yo creo que muy bueno, casi como Hablemos de Datos, casi. Y uno que habla sobre el tema de psicología que te ayuda con muchos problemas, que es En Terapia con Roberto Rocha. Si un día te sientes deprimido o te sientes ansioso o te sientes... ¿Cómo te sientas? Ahí como un interior que ellos... Hay otros que miro de finanzas. Tengo una lista larga, o sea... Hoy les tocó por nuestro cierre de temporada. Nos gastamos todo el programa. Está Dimes y Billetes. Te enseña a manejar la plata, a manejarla muy bien, a dejar de gastar en lo que no es, a aprender a ahorrar y a crecer económicamente. Hay unos como empresariales, está Así Lo Hacemos. Este par de locos te cuentan todo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un video o tienes un podcast, ¿cómo viralizarlo? Los escucho, no los aplico tanto. Está el podcast del marketing online, un podcast español buenísimo. El de Borja Girones tiene como 30 podcasts, pero como me gusta es el de marketing online. Listo. Está, pues, obviamente que tú dijiste en la cárcel no da risa, pero es espectacular escucharlo. Pero hay uno que es de esta Liz Pereira, que se llama Sospechosamente Like. Si uno un día está estresado, también, no solamente para aprender, aquí con un podcast de comedia como Sospechosamente Like, se puede reír uno un rato y lo desestresa un poco. Hay una serie, porque también hay series, novelas, van a encontrar cosas como, por ejemplo, las radionovelas antiguas, Calimán, La Ley contra Lampa, están en podcast. Pero hay uno nuevo que se llama Caso 63. Buenísimo, buenísimo. Ha sacado, creo que su 3ª o 4ª temporada, Caso 63. Es bueno. Y hay algunos, pues, bueno, están los podcasts de Relatos de la Noche, que por ejemplo, o relatos de terror, son muy buenos. Si no, Planeta Misterio también es muy interesante. Hay algunos que dejan como, pues, un grupo de una empresa especializada en generar podcast que se llama Parcast. Y de Parcast está, pues, obviamente, teorías de conspiración o teoría de inspiración para uno de los podcasts que sacamos. Pero también tienen cuentos, tienen grandes dictadores de la historia, tienen como una serie de elementos bien, bien chéveres. Los cuentos, por ejemplo, cuentan los cuentos originales, por ejemplo, los de Hansel y Gretel. Hay uno para la gente que desea aprender a escribir, que se llama Guiones y Guionistas, que es para aprender a escribir los guiones. Es buenísimo. Hay uno sobre, pues, historias, sobre cosas, digamos así, de cultura y todo lo demás que están en 3 palacios. Pero quizás uno de mis favoritos que jamás me canso de escuchar, el podcast de historia, que es el número 1 en Colombia, de Diana Uribe. Genial. Sí, y tiene más de 1000, o sea, ellos que tienen más de 1000. Eso sería como lo que yo escucho normalmente, pero siempre estoy explorando, estoy escarbando, y pues realmente algunos de ellos escucharon son los que me inspiraron a mí a arrancar con el proyecto Hablemos de Datos, que ahora es de todos nosotros, de Harry que nos escucha, de ustedes que dejaron que está aquí conmigo, de ustedes que nos escuchan, es decir, tienen toda esa vida y creo que es lo que yo tengo, pero es muy chévere y creo que sí le da una cierta nostalgia porque sí, cerrar temporada, te vamos a preparar nuevos temas, obvio, no nos estamos despidiendo. Nuevas cosas, sorpresas por ahí, cosas bonitas, yo sé que les va a gustar y como siempre vamos a seguir creciendo en esta gran familia de Hablemos de Datos. Estamos como los círculos así de pueblo. Para terminar, sí, nos vamos, pero no es que nos vamos. Pero no. Bueno, Johncito, mira, quiero contarte un dato. Bueno, debo preguntar, ¿cuánto crees tú que hay podcast en el mundo? Yo sé, las cifras exactas son 1001. No, si Hablemos de Datos y como... Bueno, te cuento que la firma de Man 6 calcula para enero, esto es para enero del 2023 porque todavía no ha salido la cifra para este año, aproximadamente hay 5 millones de podcasts en todo el mundo. Imagínate eso. No, eso es a nivel general, porque si hablamos de a nivel español, hay 1 millón de podcasts, ¿sí? A nivel español, y eso era para el 16 de agosto aproximadamente del 2023, o sea que todavía no tenemos la cifra
actualizada porque hay podcasts que salen y salen y salen y salen. Y de todos los temas, aquí estamos hablando de los 5 millones, de todos los temas, podcast de lo que tú quieras, de cocina, de historia, de arte, de economía, de crecimiento personal, de suspense, bueno, de lo que tú quieras escuchar, para mascotas, bueno, en general. Sexualidad también hay, aunque no, podcast de sexualidad. Ok. No lo he escuchado realmente. No piensan que soy un mojigato, es que no me ha alcanzado el tiempo de escuchar. Bueno, mira, y te cuento que el número de episodios en el mundo sobre los podcasts ronda, se calcula que es más o menos unos 70 millones de episodios en lo que se ha grabado. Igual para enero del 2023, esa es la cifra de lo que la gente ha escuchado en cuanto a episodios. Con un tiempo promedio, más o menos, digamos que cuando uno está en el mundo del podcast, dice, trata de que los episodios duren más o menos lo que dura un episodio de Hablemos de Datos, unos 20 minutos. Ok. ¿Sí? Con 70 millones de episodios, así haciendo una cuenta, pues más o menos son 1.400 millones de minutos. Imagínate. O sea, más o menos lo que se ha subido de lo que lleva el estudio de los podcasts, que serán 40.000 millones de minutos. Mira que la plataforma en la que la gente escucha más podcasts es en Spotify. Aproximadamente Spotify cuenta con 433 millones de usuarios activos mensuales que escuchan aproximadamente 4.4 millones de podcasts. Y esto es para septiembre del 2022. Los países donde más se escucha podcast es en España y Colombia. En español, obviamente, España y Colombia. Es muy interesante el hecho de escuchar. O sea, Sí. ¿qué pasa? Digamos que el auge del boom son las series, son las películas. La gente dice, pierdes tu tiempo en Netflix o aprovecha tu tiempo y no te quedes viendo series, veo documentales. Pero la palabra, o más bien la voz humana ha tenido una connotación larga en la historia. Desde la aparición de la radio hace más de 100 años, uno puede escuchar algo y seguir haciendo sus actividades, lo que yo decía. Voy a hacer mi trabajo, aprovecho el tiempo para escuchar podcast. Estoy haciendo oficio o estoy, no sé, fregando los platos, trapeando el piso y estoy escuchando. Entonces, me permite estar conectado con el mundo, escuchando otras personas, escuchando a las personas hablando, educándome, aprendiendo cosas, de pronto distrayéndome, la diversión también. Y la radio, a diferencia, por ejemplo, no sé, digamos los programas de televisión. Los programas de televisión fueron desapareciendo porque el streaming los fue desplazando. Sí. Y la radio, ¿no? Como que persiste, como que sigue existiendo ahora a través de los podcasts. Esa es la gran diferencia de la radio. Pero siguen existiendo. O sea, yo pienso que no es una tecnología que vaya a desaparecer. Ya el telégrafo, los telegramas, por ejemplo, ya no existen, pero uno sí sigue escuchando la voz humana. Entonces, Cabe aclarar que no es podcast audio, como en este caso, sino también hay podcast en video, ¿no? Hay gente que se sube, que graba sus podcasts en video también. nosotros también subimos los videos, pues sube la imagen, pero los audios están también en este momento en YouTube. Exacto, sí. Uy, no, impresionante. Bastante, imagínate. Y entonces la cantidad de podcasts que hay en el mundo. Yo pensaría que, y estamos hablando para septiembre del año pasado. Imagínate la gente que de pronto ha tomado la iniciativa de decir, ay no, yo voy a hacer un podcast de algo, y en su casa o en su trabajo o en sus ratos libres o con sus compañeros, amigos, vecinos, familia, pues grabaron un podcast. Ahí se sumó la cuenta, 5 millones. Bueno, te voy a contar que Spotify tiene una aplicación. Si tú tienes Spotify, puedes descargar también una que se llama Spotify for Podcasters. Es una aplicación para el móvil. Y ahí puedes tú crear tu propio podcast, en el cual, por ejemplo, tú puedes contar la historia de tu vida. Entonces vas contando lo que te pasa, así como Instagram maneja el tema de las imágenes. Puedes hacer tú también tu propia reseña, tu diario personal en podcast. Y pues es una manera de hacerlo. Creo que es un experimento social interesante. Creo que es un ejercicio valioso escucharlos, saber quiénes son las personas. Quizás una de las cosas que no tenemos es poder escuchar a nuestra audiencia. Tal. Claro que tiene un espacio de preguntas donde responder y respondemos sus preguntas a los que han escrito. Entonces, pues participar, interactuar, la voz humana. Creo que como ejercicio y como experiencia vivida nuestra ha sido muy... Bueno, una pregunta capciosa. ¿Cómo se llaman los presentadores que presentan podcasts? Se llaman podcasters. Muy bien. Nosotros venimos siendo podcast. Que bien, y pues obviamente estaremos a mercado con la tercera temporada con nuevas sorpresas. Total, y pues muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias por conectarse, gracias por escucharnos, por tomarse ese tiempo de
de verdad de seguirnos, de tomarse el tiempo de escucharnos, de comerse toda esta carreta que a veces decimos, de todos estos datos, de todas las bobadas que a veces decimos también. Bien. De verdad. Nos les pedimos disculpas si de pronto en algún momento han sido pues datos que sienten que son susceptibles o temas susceptibles o de pronto con temas de audio, porque hemos tenido también fallas, pero pues igual aquí estamos creciendo. Esto es un día a día de crecimiento, de estar preparándonos, de estar averiguando, de estar creciendo, y pues la idea para la tercera temporada es venir con toda, con nuevas cosas, nuevos temas y nuevas sorpresas que sabemos que les van a gustar a todos y a todas. Y pues Johncito, muchas gracias por la invitación y nos estaremos viendo, bueno, escuchando muy pronto si Dios nos lo permite. Hablemos de Datos, es el podcast del Numero, una empresa especializada en datos, en encuestas, en análisis de información, en indicadores. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales así, Numero, cambiando la letra E por el número 3. Y pues nada, en la próxima temporada estaremos de nuevo hablando de datos.